Bueno, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? El día de hoy les vengo a presentar esta charlita. Es más bien como una historia de algo muy malo que se hizo y se pasó a algo bastante bueno. La charla se llama ¿Cómo mejoramos un 350 el tiempo por transacción de un sitio ya en marcha? Si alguno está interesado, acá está el enlace de la charla, está pública, entonces por si alguien quiere como verla después, ahí está accesible. Bueno, primero que todo, ¿quién soy yo? Mi nombre es Rodrigo Espinosa, trabajo para Manatí. Bueno, creo que algunos ya saben quién es Manatí. Bueno, somos una empresa que hacemos sitios web, ¿verdad? Para otras empresas y outsourcing para otras, Estados Unidos, Canadá y otros países. Si necesitan contactarme o por alguna razón, aquí está mi correo electrónico y mi username de Twitter, DrupalORG y muchas otras redes sociales. Y mi rol actual en Manatí es Backend Developer. Ok, vamos a contarles un poco de historia. ¿Por qué es importante la historia acá? Porque necesitan tener el contexto del por qué se fue necesario agarrar y empezar a optimizar este sitio. Hace más o menos aproximadamente 5 años atrás, tuvimos un proyecto muy grande con este cliente, ¿verdad? En ese momento todavía era Drupal 7, ¿verdad? Y se empezó a desarrollar. Nosotros, cuando empezamos este proyecto, tal vez no teníamos la expertise que teníamos en este momento. Se utilizaron técnicas y prácticas que no fueron las ideales, afectando el rendimiento del sitio. Entonces, este sitio siempre ha estado en constante desarrollo. Ha sido un sitio que incluso hasta el día de hoy, 5 años después, aún seguimos metiendo código ahí. Metiendo código, sacando código. Entonces es un sitio que siempre está en constante movimiento. Y se quedó, como les explico, quedaron como muchos cabos sueltos de la primera fase o de la primera iteración de este proyecto, lo cual nos afectó el rendimiento, pero ya vamos a ver más adelante con números. Ok. Ahora, les vengo diciendo que encontramos problemas de rendimiento. No fue sino hasta el año pasado que empezamos como a ver que el sitio estaba lento, comparándolo con otros proyectos recientes, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, bueno, está un poco lento, ¿qué hacemos? No hubo como mucho, en el equipo no hubo como, ¿cómo les digo? Como un interés formal de realizar una optimización. No fue hasta más o menos septiembre que yo empecé a pelotear con una herramienta que se llama New Relic. Permiso. Oh, me equivoqué, perdón. Ajá, New Relic. Esta herramienta ya venía incluida en nuestro stack de aplicaciones. Nosotros utilizamos Pantheon para hostear nuestros sitios, ¿ok? New Relic básicamente lo que nos permite es tener un control o un monitoreo completo de las transacciones de nuestro sitio, de cuál transacción está consumiendo menos tiempo, cuál está consumiendo más tiempo, las páginas que más se cargan, errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya un registro muy completo. En ese momento, a partir de septiembre, yo activé el New Relic para que empezara a registrar información de nuestro sitio. ¿Por qué hicimos esto? Para poder empezar a tener una base sólida y poder detectar dónde eran los puntos débiles de nuestra aplicación, ¿verdad? Necesitábamos ver qué era lo que estaba gastando más tiempo, dónde estaban nuestras imperfecciones, ¿verdad? A la hora que nosotros desarrollamos la primera fase del proyecto. Entonces, lo primero que hicimos fue datos. Para poder empezar a optimizar algo necesitamos datos. No podemos empezar, hoy voy a, no sé, buscar código viejo y modificarlo, no, porque vas a desperdiciar un montón de tiempo. Y no vas a saber cuánto impacto vas a tener en realidad. ¿Ok? Ahora sí, ya con una base sólida de información, empezamos a buscar y a descubrir cosas. ¿Ok? Este es como uno de los gráficos que nos da New Relic. Aquí yo recorté un poco el board porque hay información sensible, digamos, para el cliente, entonces pues no puedo divulgar esa información. Pero básicamente este era el panorama que teníamos exactamente 3 meses atrás del 30 de septiembre. Básicamente teníamos transacciones que casi nos llegaban a los 1000 milisegundos, ¿ok?
PHP estaba consumiendo más de 500 milisegundos, y bueno, y MySQL estaba consumiendo el resto, lo cual es bastante, o sea, bastante. Incluso, vean, teníamos picos que llegaban casi a los 3000 milisegundos a veces. O sea, estábamos consumiendo demasiados recursos del sitio y en verdad se sentía lento. Y este sitio estaba en vivo hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a trabajar con lo que primero vimos que... entonces ahí ya empezamos como a atacar problemas. Empezamos a definir en el equipo una ruta de ataque a esos problemas. Vimos cuál era el que más surgía. El que más nos surgía en ese momento era esto. ¿Qué descubrimos cuando empezamos a ver la información? Bueno, cuando se desarrolló este proyecto, hace 5 años atrás, teníamos PHP 5 algo. Entonces ya por ahí vamos mal. PHP 5.6 era menos óptimo de lo que es PHP 7. Entonces empezamos con todo el proceso de optimizar esto. ¿Cómo lo hicimos? Sí, básicamente cambiándonos de versión. Eso fue lo que tuvimos que hacer, cambiarnos de versión. ¿Qué implica un cambio de versión del lenguaje? Implica que tuvimos que agarrar y buscar todas las funciones que estaban deprecadas y empezar a volver a refactorizar este código, ¿verdad? Eso fue un trabajo bastante arduo, buscar todo esto, pero al final, pues obtuvimos unos muy buenos resultados que ahora más tarde se los enseño. Pero sí, básicamente esa fue mi cara cuando me di cuenta que teníamos PHP 5.6 todavía en este proyecto, digamos, fue bastante frustrante, pues. El siguiente punto que definimos a atacar, fue MySQL. MySQL también estaba consumiendo unos tiempos bastante altos por request. Entonces, ¿qué fue la idea que tuvimos después de ya conversar todos en equipo y ver cuál era nuestra mejor opción, verdad? Porque tal vez uno piensa, pues, fijémonos qué consultas están haciendo, cuáles vistas se están metiendo por ahí, cuáles son las que están gastando más y optimicemos, las tratemos de hacer mejor los selects y todas estas cosas. En ese caso, pues no teníamos tanto tiempo para hacer ese análisis, ¿verdad? Y tal vez no era lo más óptimo. Como ustedes saben, ya MySQL tiene su capa de caché, ¿verdad? Él ya tiene solito un caché. Pero ¿qué pasa con este caché? Que siempre está en disco duro, ¿verdad? O sea, y recordemos que las transacciones que más gastan tiempo es ir a disco duro, ¿ok? Es muy lento, muy lento ir a disco duro para ir a buscar información. Entonces, sí, podemos tener caché, pero si igual tenemos que ir al disco duro, ¿qué? Entonces, no es tanto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ayudarle a MySQL, le pusimos un backend caché, un caché de backend. En este caso, Redis. Redis es un caché, es un backend cache. Este amigo tiene la característica o la singularidad de que toda la información la mantiene en memoria, o sea, la mantiene en RAM, lo que lo hace súper eficiente para dar información. Y bueno, como ya se imaginarán, ahorita vamos a ver cuánto mejoramos con solo colocar el Redis. La verdad, o sea, yo no esperaba tanta mejora, igual con la de PHP, o sea, súper bien. Y después, el tercer punto que pasamos a optimizar fueron las malas prácticas. Ya con más información aún, pasamos a identificar cuáles serán nuestros puntos débiles de la primera iteración del proyecto, ¿verdad? Ahí ya tuvimos que empezar a investigar, ok, cuáles módulos nos están jodiendo, cuáles no, por qué. De hecho, de las cosas vacilonas que encontramos en este proyecto fue que teníamos un módulo maldito que se llamaba ViewsPHP. Shame on me. Ese módulo básicamente lo que nos permitía hacer es meter PHP hardcoded en las vistas. Eso significaba, ¿qué significa esto? Ok, tenemos una vista de Drupal, carga la vista, ¿verdad? Pero además de eso tiene código PHP que tiene que interpretar todavía ya después de que se cargó la vista para poder hacer que funcione la funcionalidad correctamente de la vista. Eso implica aún mucho más tiempo, o sea, tenemos que esperar que vaya a la base de datos, traiga la información y después procesar PHP de nuevo. Sumamente ineficiente. Bueno, esos fueron uno de los puntos débiles. Después, ¿qué más?
bueno, teníamos un montón de campos de Display Suite por ahí tirados también en código en base, o sea, teníamos un montón de código en base de datos. Y todo eso tuvo que sacarse, hubo que hacerse un gran trabajo de refactoring. Se tuvieron que hacer un montón de plugins de vistas, field formatters, bueno, una infinidad de cosas. Entonces ya saben, consejo aquí, con las malas prácticas, aunque a uno le cueste más al principio hacer las cosas, aunque cueste un poco más de investigación, desarrollar algo desde cero, algo personalizado, al final te va a salir mucho más barato el hecho de hacerlo bien desde el principio, porque después, ¿qué va a pasar? Las cosas del pasado van a llegar y te van a atacar, se te van a devolver, como nos pasó a nosotros, y esa no es la idea. Justamente la idea es que a ustedes no les pasen ese tipo de cosas, ¿correcto? O sea, la idea es que se hagan las cosas bien desde el principio para no tener este tipo de problemas. Ok, ahora sí, pasamos como a lo concreto. Okay, resultados de Redis, ok, de la implementación de Redis. Ok, ojo acá, esto fue después de solamente la implementación de Redis. Para que todos estemos en el mismo canal, la línea azul es el total del request, ok, y esto de abajo es lo que está consumiendo MySQL, ok. Ojo, tenemos que aproximadamente mejoramos los tiempos en un 68.75% de MySQL. O sea, le bajamos la carga un montón a MySQL, haciéndolo mucho más eficiente, ¿verdad? Y aquí se ve claramente, ¿verdad? Veníamos casi a veces 200 mil, sí, ¿qué puede ser? Unos 110, 150 milisegundos. Y pasamos abajo a los 68 milisegundos más o menos, por ahí. O sea, vean lo que solo activar una herramienta como Redis nos optimiza las cargas de nuestro sitio, ¿verdad? Pero hay algo curioso, no solamente bajaron los tiempos de Redis, de MySQL, también se bajaron los tiempos de PHP. Aproximadamente 110 milisegundos se bajaron también en PHP. ¿Por qué se bajaron tiempos también en PHP si es una herramienta para hacer cacheo de cosas de MySQL? Sencillo, porque no teníamos que procesar tanto, no se tenía que ir tanto otra vez a la base de datos y reprocesar todo. Entonces también le quitamos carga a PHP al hacer esto, ¿ok? Ahora sí, ¿cuánto afectamos en realidad el total del request? Lo afectamos, mejoramos un 29.38% solamente con esto, ¿verdad? ¿Ok? Ojo, sí. Acá, ese otro grafiquito lo voy a explicar después. Este es bastante interesante. De hecho, ese gráfico de ahí es para la satisfacción del usuario. Cómo el sitio está sintiendo perdón. ¿Alan? Ah, ok. Sí, básicamente 29.33. Pasamos de 750 milisegundos aproximadamente por transacción a unos 530 milisegundos. Eso es una mejora bastante buena. Ahí, si no me equivoco, estábamos 530 milisegundos, ajá. Estábamos ya casi llegando a nuestra meta. Uy, perdón. Ok, ahora, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué mejoramos tanto? La inversión que se hizo, por decirlo de manera, en tiempos de consumo en el request, implementando Redis, fue solamente 3 milisegundos, más o menos, ojo. O sea, fueron 3 milisegundos lo que se está gastando Redis. Redis está optimizándonos como 200 milisegundos a costa de 3. Y o sea, eso fue lo único que hicimos, activar Redis. O sea, no hubo que hacer gran cosa, y ya con eso el sitio se sentía un poco más fluido. ¿Ok? Resultados de PHP. ¿Ok? Eso fue el 30 de noviembre. Ojo, acá, la verdad, cuando nosotros realizamos el cambio de versión y todo este desarrollo, no pensamos que PHP o que la versión de PHP nos fuera a afectar tanto o nos fuera a bajar tanto los tiempos. ¿Ok? Fue bastante interesante.
Aquí yo tengo los números más concretos. Ajá, aquí está. Ok, los tiempos de solamente PHP mejoraron un 50%, solo con actualizar la versión de PHP. Solamente con eso. ¿Ok? Se pasaron de 510 milisegundos a 255 milisegundos. ¿Ok? Se bajaron los tiempos de MySQL también, porque hubieron mejoras, obviamente, en el código base de PHP, que mejoraban el rendimiento y la conexión a base de datos. Nos bajaron aproximadamente a unos 35 milisegundos por transacción, lo cual es un tiempo bastante bajo, ¿verdad? O sea, ahí ya nosotros estábamos súper felices. En ese momento, nosotros decíamos, mae, podemos bajar más, se puede hacer más. Después de eso, el tiempo total, digamos, la afectación total en el request fue el 46.08%. 46.08% se logró bajar. De 575 milisegundos a 310 milisegundos. O sea, perdón. Yo el día que vi esto, o sea, yo la verdad me asusté. O sea, yo no esperaba esto. Yo esperaba tal vez unos 100 milisegundos. Sinceramente, eso es lo que yo esperaba, 100 milisegundos. No esperaba más. Y nos dimos cuenta que al refactorizar el código, poner las nuevas funciones, etcétera, 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 se logró un gran avance. Y ojo acá, eso tal vez no lo mencioné yo al principio, pero esas primeras dos fases, la de PHP y la de Redis, perdón, las realicé, bueno, en ese caso fue como por iniciativa mía. Después de eso, le presentamos estos resultados al cliente, digamos, y logramos que el cliente nos diera un tiempo exclusivo para hacer un cleanup del sitio, que son las de las malas prácticas. Entonces, o sea, fue una parte de nosotros como de, ok, sí, vamos a hacer esto porque nos gusta, porque queremos investigar, queremos dar una mejor experiencia al cliente y a nuestro usuario. Pero por otro lado, vean cómo tal vez al ser un poquito proactivos nos da un nuevo contrato, ¿verdad? Con nuestro cliente. Entonces, gracias a eso, ganamos un contrato para que ellos nos dieran un tiempo exclusivo para optimizar, ¿verdad? Esa era la siguiente fase. La optimización. Perdón. Okay. Vamos a ver. Y aquí básicamente, o sea, esto fue justamente lo que yo les dije. Y ahora sí viene como la parte, aquí nos tocó ensuciarnos un montón las manos. Un montón, demasiado. Tuvimos que cambiar, bueno, les voy a enseñar números mejor, porque no voy a recordarlos exactamente. Toco el botón que es. Ok. Para realizar esas optimizaciones, para que ustedes lo tengan en cuenta, tuvimos que cambiar, bueno, borrar en realidad más de 71,000 líneas de código ineficiente, que estaba ahí desde tiempos inmemorables. Todas estas cosas que les comenté del PHP en las vistas, todas estas cosas, fue un trabajo bastante duro, o sea, no les voy a mentir. Tuvimos que, o sea, todo el equipo se aplicó bastante bien en eso, o sea, el punto es que para poder alcanzar esos números, para poder hacer todo esto, tuvimos que tener los datos primero, analizar, pensar qué era lo que estábamos haciendo, ¿verdad? No podíamos solamente llegar, ok, hoy me toca vistas, mañana le voy a ver qué le pongo de caché nuevo a mi sitio. No se podía hacer así. O sea, teníamos que pensar muy bien las cosas. Básicamente se eliminaron 71,000 líneas de código. Tuvimos que agregar 31,000 nuevas, o sea, ahí iban módulos nuevos, módulos actualizados, plugins nuevos que se metieron. ¿Qué más hicimos, Josué? ¿Se acuerda? Sí. Teníamos un montón de código que no estaba haciendo nada. Sí, es cierto. Un montón de código que no estaba haciendo nada.
había módulos que ni siquiera se estaban utilizando, estaban ahí apagados, haciendo nada. Y eso, aunque ustedes no lo crean, en Drupal consume tiempo de boteo, porque tiene que interpretarse. Todo ese código tiene que interpretarse. Entonces, si ustedes lo dejan ahí, ¿qué va a pasar? Los va a alerdear, les va a quitar el rendimiento de sus sitios, les va a robar un pedacito de vida. Y, ojo, y eso fue como una de las primeras fases. Después ya continuamos, seguimos cambiando código, ¿verdad? Pero eso fue como lo más importante. Con esa optimización bajamos un 50% otra vez del tiempo de PHP. O sea, nosotros la verdad no pensamos que fuéramos a llegar ahí. La verdad no lo pensamos, o sea, dijimos, hagámoslo por diversión, para mejorar nada más. Pero logramos, o sea, pasar de PHP de 300 milisegundos a 150 milisegundos. ¿Recuerdan? O sea, en lo que estaba eso, estaba en 500 milisegundos al principio. O sea, yo cada vez que veo estos números, yo todavía me asusto, sinceramente. Yo digo, y cuando estaba haciendo esta charla, yo decía, ¿en qué momento bajamos tanto? ¿En qué momento con cambios tan simples se logró algo así? Y la verdad, o sea, ya después como recapitulando y viendo, o sea, no son cambios simples, son cambios pensados utilizando información útil. Y para una mejora total del 57.14% en los tiempos del request. ¿Ok? Aquí me voy a volver un toque. Quiero volverme un toquecito. Ok, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que es el índice de satisfacción del usuario. Ok, esta herramienta New Relic también nos da la posibilidad de medir la satisfacción del usuario a la hora de estar utilizando el sitio. ¿Ok? Para eso se utiliza este grafiquito de acá. ¿Ok? Ese grafiquito de ahí es el Appdex. El Appdex no es si más un estándar para realizar una medición un estándar abierto, para la medición de satisfacción o de felicidad del cliente. ¿Ok? Básicamente va de 0 a 1, donde 1 es lo óptimo, 0 es bajo. Si ustedes ven en las diapositivas anteriores, de hecho voy a volverme. Cuando nosotros empezamos, quiero que vean dónde estaba el Appdex el Appdex antes de empezar. Estábamos en rojo. O sea, ¿eso qué significa? Que la mayoría de los usuarios estaban siendo frustrados o ya estaban teniendo problemas a la hora de cargar páginas del sitio. Denme un segundito, ya les digo más o menos cuáles eran los valores, porque la verdad olvidé apuntarlos. ¿Puedes hacer un favor para descargar mi sitio el New Relic del canal? Sí. Básicamente, el New Relic lo que hace es hacer una medición, cuenta en un rango de tiempo, el Appdex lo que hace es agarrar un rango de tiempo, tomar los requests que fueron satisfactorios, frustrados y los que, pues, los más o menos. Y con respecto a eso hace una fórmula y calcula cuál es el Appdex de tu sitio. Entonces, con eso ya sabemos cuál es usuario, ese frustrado. Ajá. Vamos a ver si me recuerdo los de la satisfactorio. Es que el usuario llegó. Ajá, gracias, Josué. Satisfactorio es que el usuario llegó al sitio o cargó la página antes del tiempo esperado. Ok, aquí, ¿qué quiero decir con tiempo esperado? Cuando uno configura el Appdex, uno puede decirle cuánto es su tiempo, que usted espera en que termine su request. En este caso, nosotros nos pusimos la meta de 0.5 segundos. Ok, que son más o menos 500 milisegundos, si no me equivoco, me corrigen si fallo. Ok, entonces, esa fue nuestra meta, pusimos el Appdex en 0.5. Ok, tenemos que llegar a eso, y vean que al final lo logramos a bajar a 200 milisegundos. Pero el punto es que acá nos estaba mostrando cuáles usuarios
no estaban, no estaban llegando a ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí en la métrica actual que tengo, por ejemplo, este Apdex nos va a decir, tenemos ahorita, Satisfyer, ahí está el 89% de los usuarios están recibiendo el sitio de una forma fluida, sin ningún problema. El 11% es tolerante, o sea, tolerante es como, hey, más o menos, sí, me carga ahí, y ya frustrados tenemos 0%, no tenemos ni un solo request frustrado en este momento. Pero cuando nosotros empezamos esto, más o menos el 90, como casi el 80 y algo por ciento eran tolerables, como el 1% eran satisfactorios y el resto eran frustrados. O sea, estábamos perdiendo un montón de la felicidad del usuario, y todo por una mala implementación, por unas malas prácticas, por no haber estado pendientes de optimizar nuestro código, de poner las herramientas a funcionar, porque tras de eso teníamos las herramientas y no las habíamos puesto a funcionar en ese momento. Fue hasta ya tiempo después que tuvimos que hacer eso. O sea, y actualmente el cliente está bastante feliz, por dicha, y sí, está bastante feliz. Vamos a ver. Carajo. Perdón. Ok, entonces como para ir cerrando, o sea, vean que aquí ya con las optimizaciones de código, volvimos a bajar un montón, llegando a los 200 milisegundos, o sea, por request. Logramos bajar hasta los 200 milisegundos por request. Pero ya ahí, esas optimizaciones de código sí implicaron un gran esfuerzo por parte de nosotros, como les digo, o sea, llegar a cambiar 71,000 líneas, borrar 71,000 líneas y agregar otras 31,000 no es trabajo de un día, ¿verdad? Eso ya son trabajos de semanas, ¿verdad? Bastantes semanas de trabajo ya, y quemarse las pestañas y tratar de hacer las cosas bien otra vez desde cero, o sea, haciendo las cosas con conciencia. Entonces, en resumen, hubo una optimización aproximada, mejoramos un 350% el rendimiento de este sitio con cambios muy sencillos y hacer las cosas con paz, tranquilidad y pensando lo que estás haciendo. Básicamente es eso. Vamos a ver. Conclusiones. Tratan de hacer las cosas siempre bien, porque si no el yo del pasado los va a atacar. El yo del pasado siempre vuelve para atacarlos, digamos. Nosotros nos arrepentimos mucho de lo que hicimos en el primer momento. De hecho, yo vacilaba con un compañero y yo le decía, yo siempre pensé que a vos te iba a tocar arreglar estas varas, no a mí. Porque la verdad no fue nada agradable, o sea, tuvimos que inventariar completamente un sitio que siempre se le había metido cosas. Es como que ustedes agarren en su cuarto y empiezan a meter cosas. Meten cosas, ponen un mueble aquí, otro mueble allá. Cuando ustedes ven y no limpian, lo dejan. Eso va acumulando polvo y cosas, y cuando ustedes llegan y van a desaparecer, nadie quiere limpiarlo. ¿Quién va a querer limpiarlo? Nadie. Entonces, básicamente hagan las cosas bien, con orden, documenten las cosas. Eso es muy importante. Utilicen las herramientas que tengan a mano. Aunque uno le dé pereza a documentar, es horrible, pero es muy importante. Es muy importante, o sea, se los digo yo tengo 5 años y resto ya estar trabajando en esto, y documentar no es bonito, o sea, es mentira, o sea, yo creo que a la mayoría de los desarrolladores no nos gusta documentar, pero es muy importante, o sea, al final, el yo del futuro se los va a agradecer, y creo que básicamente eso sería. ¿Alguien tiene alguna pregunta? New Relic es un módulo o es algo del servidor y si se puede instalar localmente. Y el otro módulo es el Redis, si es lo mismo, si es un módulo o es una implementación separada para acá. Ok, tanto Redis como
como New Relic, son servicios por aparte. Entonces eso tenés que ponerlo en otro tarro, o en el tarro en el que vos estás monitoreando, o el que vos estás poniendo en live, ¿verdad? El sitio, ahí lo pones a monitorear, lo configuras, y ya eso se integra con tu sitio. En este caso, nosotros estamos utilizando el New Relic, que ya viene integrado con Pantheon, y el Redis también ya viene integrado con Pantheon, ya está disponible, nada más de utilizarlo. En el caso del Redis sí hay un módulo para Drupal, pero es para hacer la pega, ¿verdad? La configuración. Entonces sí, ahí hay que hacer una configuración en el settings.php especificando cuáles son o cuáles cachés querés poner vos en el Redis, básicamente. En Pantheon no son de pago. Bueno, depende de tu plan de Pantheon, ¿verdad? Si tenés plan Pro es gratis. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Y no, básicamente es, digamos, como cuál fue la gota que remó el vaso donde ustedes se dieron cuenta que tenían que hacer ¿verdad? Esos cambios. O sea, ¿qué fue lo que ustedes les dijo? ¿Fue el cliente que les dijo, más esta mierda, esta cosa está muy lenta? O más bien, o sea, ¿qué fue eso que ustedes dijeron? Madre, sí, hay que hacer un cambio. Y la segunda, vos hablabas de cómo vos investigaste las cosas que tenían que cambiar. O sea, ese proceso para poder investigar ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que fueron probando cositas para decir, mira, es que la versión esta que está vieja, hay que cambiarla, madre? O sea, ¿cuáles fueron las cosas que vos dijiste? Sí, es lo que hay que hacer. La primera... la gota que derramó el vaso. Ok. La gota que derramó el vaso, o sea, no fue ni siquiera el cliente que nos dijo. Fuimos nosotros mismos que dijimos, ya no podemos estar así. Porque de verdad, incluso cuando nosotros estábamos desarrollando localmente, nosotros sentíamos el sitio súper lento. Entonces era frustrante para nosotros como desarrolladores agarrar y tener que levantar el sitio y trabajar en él. Era muy frustrante incluso para nosotros. Entonces por ese lado podría decirse que esa fue la gota que derramó el vaso. El hecho que fuera frustrante incluso para nosotros como desarrolladores tener que esperar tanto tiempo para que una página cargara. Entonces dijimos, no más, hay que hacer algo. Y después la otra era... la investigación. ¿Cómo investigamos? Bueno, eso fue curioso porque igual, usando los datos que nos arrojó la herramienta New Relic, ahí veíamos que PHP estaba consumiendo mucho y habíamos ya leído al respecto de que PHP 7 mejoraba bastante en aspectos de rendimiento. Entonces dijimos, hay que cambiar esto. Igual, o sea, ya era tiempo de cambiar. Estábamos en la versión 5.6, igual tenía mantenimiento, pero había que hacer el cambio en algún momento. Había que hacer la inversión de tiempo. Entonces dijimos, ¿es ya o ya? Entonces se decidió hacer eso, realizar la inversión del cambio de versión, y fue bastante eficiente la pura.